Vamos a comenzar con este. Veo que es bastante amistoso. Tenemos una botella, comparado al otro es bastante amistoso. Tenemos una botella que se encuentra en la posición X20 e Y30. Ok, acá, bueno, vamos a terminar de leer y le damos un significado a qué son estas cosas. ¿Sí? Y se deja caer desde el reposo. Al mismo tiempo, o sea, hay una botella que se deja caer desde reposo, como que alguien la agarra y la suelta. Al mismo tiempo, se lanza desde el origen de coordenadas una piedra con una velocidad de módulo 15 metros sobre segundo. Determinar el ángulo con el que la botella debe lanzarse. eh, ¿Cómo? Perdón, con el que debe lanzarse la piedra para que rompa la botella. Bueno, ahí tiene más sentido. O sea, a ver si interpretamos esto bien. Resulta que tenemos, es un ejercicio muy típico de todo, de examen, de todo, ¿sí? De tiro oblicuo. Esto es tiro oblicuo y caída vertical combinado. ¿Por qué? Porque tenemos una botella, que esa botella, eh, voy a intentar usar una de por ahí, esta de acá. Tenemos una botella, ¿sí? Y bueno, está cayendo. Acá está la botella. Y tenemos una piedrita. Vamos a ver si nos podemos robar también otro. Bueno, sirve. Esta piedra se está tirando, dicen, desde el origen de coordenadas. Desde por acá. ¿Sí? Capaz que es una piedra demasiado grande. Vamos a bajarle los decibeles. Ahí está. Acá tenemos una piedra como si fuese un cañón. Bueno, la cosa con esta piedra es que sale el origen de coordenadas. Y en cambio la botella me dicen que sale desde 20 metros en X. Yo ya uno dice, bueno, pará, ¿cómo estás eligiendo X que sea para la coordenada horizontal? Bueno, sería un poco intuitivo. Nada me lo dice en este ejercicio, la verdad. Sinceramente no hay nada que me diga que deberíamos elegir X como la coordenada horizontal. ¿Se entiende? Yo podría poner X acá, por ejemplo. No hay nada en el ejercicio que me diga lo contrario. Así que tendría sentido. Pero bueno, por costumbre no nos sacamos mucho de la norma. Siempre que podamos. La cosa es que esta piedra va a ser lanzada con algún ángulo. Voy a llamar alfa de momento. Y con cierta velocidad. Se supone que esta piedra va a ir más o menos así. Estamos hablando de un tiro oblicuo. Siempre que tiramos una cosa de esta manera, va a verse así, a menos que haya aceleraciones horizontales, o sea, mucho viento, esas cosas. Pero acá no, la mayoría de ejercicios, salvo uno de la guía que ustedes tienen, trata con eso. Hay uno solo, que es el de un cuerpo deslizando por, bueno, este que se ve acá. El resto de ejercicios lo voy a mostrar acá. Aparte de este, no, creo que no tiene ninguno que tenga aceleración horizontal. Entonces siempre imagínense que va así la cosa. Y la botella va a caer. La cosa que me están preguntando, bueno, ¿cuánto ángulo tiene que tener? Si te digo la velocidad, si te digo dónde empieza la botella, ¿cuánto ángulo tiene que tener este tiro para pegarle a la botella? Es como un juego, ¿sí? Es como uno de esos juegos donde tenemos que arrojar cosas y le calculamos el ángulo como intuitivamente más o menos. Bueno, así. Esta botella está cayendo para abajo. Ahí va. Em, Bien. ¿Qué más podemos decir de esto? Más que eso. Creo que está bastante explicado. La pregunta acá va a ser, ¿lo va a llegar a chocar? ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, hay muchas preguntas. Porque imagínense que la fuerza no es suficiente. No importa el ángulo que yo le dé, créanme que si la fuerza no es suficiente, no va a llegar a chocar. Si la fuerza es demasiada, si la fuerza es muy... O sea, si yo tiro con una velocidad muy fuerte, capaz que el ángulo tenga que ser bastante vertical para poder darle tiempo a la botella a caer y interceptarlo por acá. O sea, hay muchas formas de que esto se esté interceptando. Inclusive puede que nunca se pueda interceptar. O sea, que la botella caiga tan rápido
y que esto sí llegue hasta acá, pero que sea demasiado lento, se entiende que haya mucha distancia y la botella caiga antes de que la piedra pueda llegar. Entonces la piedra al final puede estar cayendo por arriba. Imagínense la botella acá y la piedra pasando por acá. En el mejor de los casos. Bueno, hay muchos casos entonces. Por lo tanto, el hecho de que ya se colisionen, que se choquen, que es lo que me pide el enunciado, es algo especial. Es algo que no es necesariamente lo que ocurre siempre en estos ejercicios. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque puede que no pase. Bien. Dicho esta introducción muy larga, vamos a empezar, ahora sí. Siempre hay que modelar todo. Ya tenemos el dibujo hecho, casi que nos lo impuso el enunciado. Acá está mi origen de coordenadas, obviamente este es mi sistema de referencia espacial. Entonces pregunto, el temporal, ¿cuándo será? ¿Qué debería estar pasando temporalmente? O sea, ¿cuándo prendo el cronómetro? ¿Cuándo el tiempo vale cero, por ejemplo? Cuando empieza a caer la botella. Me gusta, sí, perfecto. Cuando empieza a caer la botella. Porque justamente dicen que al mismo tiempo se lanza desde el origen esta piedra. O sea, cuando pasan las dos cosas, básicamente. Cae la botella. Capaz que pueden ser más específicos con esto. A ver, ¿hace falta escribir esto en el examen? No realmente. Es para nosotros, es para ustedes más que nada. Es casi implícito. Si lo resuelven sin esta escritura justo la que está acá, está bien. Lo que sé de la botella es que, por ejemplo, el I en el T sub 0 de la botella es como decir el I inicial de la botella. De hecho, vamos a usar dos colores distintos para estos dos. Vamos a empezar a usar el verde para la botella, ya que es medio verde. Entonces podríamos decir, che, mira, el I de la botella en el tiempo inicial es evidente que es 30 metros. Porque la posición desde mi origen de coordenadas de la botella, verticalmente hablando, es 30 metros. Esto lo vamos a usar ahora. Lo mismo, la posición inicial de la botella. Desde ahora voy a usar verde para la botella, ¿ok? Así que no le voy a poner siempre B de botella, ni P de piedra. Ustedes deberían ponerlo si es que no hacen colores. Eh, Va a ser igual a 20 metros. Recuerden que estos son equivalentes, ¿sí? O sea, si yo poner esto, en este caso es equivalente, por supuesto. Estos dos. Lo mismo acá, esto es el inicial. ¿Sí? Lo vamos a poner al revés, así se van a acostumbrar. Bueno, ya está. ¿Y la piedra? Es evidente que el inicial de la piedra es cero y la posición inicial de la piedra es cero. Porque inicia acá, en el centro de mi sistema de coordenadas. Nos lo dice el enunciado, se lanza desde el origen de coordenadas. Acá está. Bien. Analizando esto ya podemos completar ambas ecuaciones horarias. Como hay dos cuerpos, no solo van a haber dos por ser este, por ser oblicuos, o sea, por ser en dos dimensiones, sino que van a haber tres o cuatro, porque son dos cuerpos. O sea, este ejercicio es bastante extenso en ese sentido. Vamos a empezar con el más sencillo, creo yo, que viene siendo la botella. La botella, empezando por la posición de la botella en X en función del tiempo. ¿Qué pasa con la botella en X en función del tiempo? ¿Cuál es la posición inicial? Voy a ponerles la ecuación general acá. Que nos acordemos. Ahora sí pongo el subíndice de X porque me tiene que importar, hay una diferencia. También para la aceleración. La ecuación general para cualquier movimiento rectilíneo es esta. No me importa si tiene aceleración o no. Si no tiene, o sea, si es un MRU, esto va a valer cero, entonces se me va a ir este término. Y va a ser solo esta. O sea, está bien siempre poner toda completa. Dígame entonces, ¿cómo es la posición inicial de la botella? También leo el chat por si no se animan. Tengo el chat acá. ¿Dónde inicia la botella según este sistema? ¿En función de X o de las dos coordenadas? De las dos coordenadas. Bueno, el sistema, ¿sí?
Estamos hablando de la posición horizontal. Así que sí, 20. Fíjense que dice, en X, una botella se encuentra en X igual 20. Esa es como mi posición inicial. Mi X sub 0 es 20. ¿Sí? Pero habría que poner sub i, ¿Esto? ¿Sub B? sub i, o sea, para hacer entender que está sobre 20 metros en X. No, porque estamos ya hablando de la posición en X. Esto es la posición en X de la botella. La posición en Y de la botella va a ser otra. Vamos a llenarlas en paralelo. Ah, entonces sí, 20. 20. Llenémoslas en paralelo. Fíjense que para Y va a ser la misma cosa, pero donde haya X pongo Y. Son las mismas ecuaciones. La aceleración en Y, que suele ser la de la gravedad, y en X no suele haber aceleración. Recién hicimos uno donde había, el tren tenía aceleración en X. Bien, o sea, no es que no existe. Y el que les mostré, que lo saqué recién, también puede haber aceleración del viento en X. Es un poco común, pero existe obviamente. Muy bien, 20 metros. En Y sí, en Y inicia en 30 metros. ¿Sí? O sea, acá en dos dimensiones uno ya empieza a modelar las cosas con dos ecuaciones, porque están en dos dimensiones. ¿Sí? Mientras va cambiando una ecuación, los valores de una ecuación, con el tiempo también cambian los de la otra. Probablemente. Entonces, bueno. Velocidad inicial en X de la botella. 0. Cero. ¿Por qué? Porque arranca a caer desde el reposo. Entonces no pongo nada. ¿Sí? Es como poner más cero por T. Se me va a anular. No pongo nada. ¿Y aceleración en X de la botella? 9,8 o 10, no sé cuánto toman. Ojo. Menos negativa. Siempre es negativa. Bien, eso sería la aceleración vertical, ¿no? Si yo te la dibujo sería Ah, así. pero en X es 0. Ahí. Muy bien, ojo con esto. En X, lo que decíamos recién, es cero. No hay viento. No hay aceleraciones en X. En Y, claro que hay una. Es la de la gravedad. Cuando ustedes... De hecho, esto es una caída libre, ¿no? Cuando ustedes hacen... Fíjense siempre para dónde vas a acelerar. Acá es indiscutible, va para G. A ver, si yo hubiese puesto un sistema así, en vez del que tenemos, donde la Y es así medio diagonal respecto al suelo y la X es... Ahí sí, esta aceleración se descompondría en dos. Sería medio complicado. Como que tendría dos componentes. Este componente que es la aceleración X. Medio raro. Pero eso tiene más que ver con vectores. No se preocupen de momento. Tampoco es tan riguroso el análisis de momento en la materia. Entonces, perfecto, cero. No pongo nada entonces. ¿No? Porque estos términos me dijiste que eran cero, se me van a ir. Ahora vamos con Y. La aceleración en Y. Perdón, la velocidad inicial en Y. Esta cosa. Acá ya quedó, ¿eh? Esto queda así. Esta es... 0. ¿Cuánto? 0. Cero. Muy bien. También, porque arranca desde el reposo. ¿Sí? Es decir, no se mueve, no tiene velocidad de plano. ¿Y aceleración en Y? Menos 9,8. Ahí está, menos 9,8. Creo que usan 10. Vamos a usar 10 nosotros. O sea, vamos a decir, che, gravedad vale 10. El módulo de la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el módulo, este es el valor, digamos. Ahora vamos a discutir más de eso, porque acá ya me hablan de módulo. Eh, pero vectorialmente sabemos que va para abajo. Entonces, como este vector, como la aceleración de la gravedad, va contraria a la dirección de mi sistema, yo sé que es negativa. ¿Ok? Explico para quienes no... Yo sé que Alejo ya lo tenía visto seguro. Voy a usar 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué 5? Si valía 10. Y porque estoy dividiendo por 2. Y pongo por t. T sub 0 vale 0, ya lo dijimos. Así que no lo pongo. T al cuadrado, perdón. Ya tenemos la de la botella. Vamos con la de la piedra, que es la más compleja. Posición en X de la piedra. Bueno, posición inicial, 0. 0. Entonces no pongo nada. Esto no lo pongo. Velocidad inicial en X. Bueno, acá tengo un problema. Voy a dejarlo así. Ahora vemos qué es. Por T. Aceleración en X sé que no tiene,
Porque acá como que lo pateé, ¿no? O alguien lo tiró. Lo que importa es que no hay viento, no hay aceleraciones en X. Lo único que existe, que dijimos, es la gravedad. Para que tengan claro, ¿cuándo va a haber aceleración en X? Si algo está, si es un camión, si algo está frenando, si es un avión, o si por ejemplo me lo dicen. Si estoy tirando algo y no me dicen que hay viento, así como horizontal, eh, es porque no hay aceleración en X. Tiene que ser muy obvio, porque es muy raro. Entonces acá no pongo nada. ¿Sí? Básicamente tenemos estáticamente que la botella se va a quedar en X a los 20 metros siempre, y eso era obvio, tiene sentido, porque está cayendo hacia abajo nomás. No importa el tiempo que le ponga, esto siempre va a dar 20 metros. En Y sí va cambiando, cada vez va más bajo. ¿Bien? Eh, Ahora en X, la piedra siempre va a la misma velocidad. No es que cambia, no es que va más rápido, o va más rápido y después más lento. En Y sí es que cambia. Pero en X quiero que quede claro que es un MRU. Tiene velocidad constante esto. Bueno, en Y la posición inicial también era cero, lo dijimos antes. La velocidad inicial es de momento esto. Ahora anotamos que le podemos cambiar. Y bueno, la aceleración en I dividido 2 es la de la gravedad dividido 2. ¿Sí? A la piedra también le afecta la gravedad, entonces tendrán la misma aceleración de la gravedad. Bien, estos son los términos que me gustaría hallar, de los que vamos a hablar ahora, porque resulta que me dicen que la piedra se está lanzando con un módulo, una velocidad de módulo de 15 metros sobre segundo. Si yo escalo esto de acá, y ahora viene el análisis de ángulos, digamos. Si lo escalamos y lo vemos así, nos daremos cuenta que, no sé, voy a poner un ángulo arbitrario, este por ejemplo. Parece 45, pero no es. Este es el vector velocidad. Bueno, este es su módulo. Lo pueden anotar así. En física lo anotamos como directamente V. ¿Sí? Este es su módulo. El módulo, si yo me armo un triangulito, va a ser la hipotenusa de este triangulito recto. ¿Sí? Pero, ¿y qué es este triangulito? ¿Para qué me serviría hacer un triángulo? Bueno, voy a marcarlo con azul. Ese triángulo justamente tiene como lados a las componentes en X y en Y de esta velocidad. Fíjense, esta sería en Y, pero como la de Y está acá, bueno, la traslado, es lo mismo que este. ¿Sí? Son lo mismo. ¿Se dan cuenta? Como este es lo mismo que este. Entonces yo voy a hablar de este, como si fuese este. O al revés, es lo mismo. La cuestión es, sé que si este es mi ángulo, que es el que me están pidiendo, esto siempre lo van a tener que hacer, ¿eh? Por lo menos mentalmente. Si este es la magnitud de, o sea, si es esta distancia, ¿no? Si es la velocidad en X y esta es la velocidad en Y, estamos hablando siempre de la inicial, ¿no? Acá no lo puse, pero estamos modelando la inicial. Trigonométricamente yo puedo obtener la expresión de una o de la otra. ¿Por qué? Porque ya me dan el módulo. Yo puedo decir, mira, sé que el seno del ángulo, alfa, es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Y este. ¿Y qué representa? La velocidad en Y. Entonces yo digo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que vendría a ser el módulo de la velocidad. O sea, esta distancia, digamos, esta magnitud. B es un vector. La magnitud siempre me indica qué tan largo es ese vector, digamos. Lo mismo con el coseno del ángulo. ¿Alguno tiene alguna duda con este desarrollo? Suele ser el que más problemas da, digamos. Tienen tiempo para hablar. Yo voy desarrollando un poco más. No hay problema. Sí, podemos volver atrás. Entonces decimos, bueno, paso multiplicando esa hipotenusa que tengo acá dividiendo y me queda que la velocidad en Y finalmente la averiguo como el seno del ángulo por velocidad inicial. Y la velocidad inicial en X es la velocidad inicial también por el coseno del ángulo. Bueno, ahora puedo reemplazar eso acá, si quisiera. ¿Ok? Y aprovechamos porque justamente este ángulo es la incógnita. Lo voy a poder averiguar de esta manera. Bien. Vamos a ver, porque me dicen determinar el ángulo. Esto después lo vamos a colocar acá adentro, no se preocupen.
Pero de momento analicemos un poco. Me dicen determinar el ángulo con el que la botella debe lanzarse. Perdón, otra vez me confundo. Determinar el ángulo con el que la piedra debe lanzarse para que rompa la botella. Me agarró dislexia ahí. O sea, tengo que ver qué tanto ángulo le tengo que dar para que sí, este choque se dé. Si es que sucede. No sabemos si es posible o no. Pero pretendamos que sí. Y de última, las matemáticas me van a responder esa pregunta. Si me da un absurdo, por ejemplo, si me queda 7 igual a menos 2 en las cuentas, de alguna manera, yo sé que eso es un absurdo matemático y solo llegué ahí asumiendo que se chocarían. Si por el contrario me da un numerito, bueno, ese numerito, que responderá a alguna incógnita seguro, va a indicarme que se choquen. Bien, ahora vemos eso. Entonces, ¿cómo se plantea esto? Bueno, estoy planteando que se choquen. ¿Qué pasa cuando se chocan? Las posiciones son las mismas en algún instante determinado. Bueno, yo voy a determinar ese instante, le voy a poner un nombre para ustedes, para nosotros, para todos, como tiempo de encuentro. A mí me gusta ponerle este nombre, no es necesario. Este pasito extra. Es decir, cuando se encuentran. O instante en el que se encuentran. O chocan, bueno. Cuestión, ¿qué hacemos ahora? Planteamos que se supone que si se encuentran, la posición en el tiempo de encuentro de la botella tiene que ser igual a la posición en el tiempo de encuentro de la piedra. ¿Ok? Y bueno, igualamos estas dos junto con todo lo que representan. Entonces 20 metros tiene que ser igual a la velocidad inicial en x por t. ¿Ok? Voy a ponerlo ya todo en blanco, ya me cansé. Velocidad inicial en x por t, de encuentro. Ojo. ¿Ok? Bueno, esto es una ecuación, pero también en y se tienen que encontrar. Se están chocando, no solo es que la posición en x va a ser igual, porque podría pasar esto, que uno está acá y otro está acá. Está bien que ambos estén a los 20 metros, pero también tienen que estar en el mismo lugar verticalmente hablando. Por lo tanto, me queda, además, 30 metros menos 5 metros sobre eso. Estoy copiando las ecuaciones en y acá. Las dos. Por el tiempo de encuentro al cuadrado es igual a velocidad en y por tiempo de encuentro menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo de encuentro al cuadrado. Bueno, empecemos a resolver. La única incógnita acá que nos aparece es tiempo de encuentro. La voy a poner en rosa. Donde aparezca, la estoy borrando para ponerla en rosa, ¿ok? No se desesperen. Ahora va a volver. Acá decía tiempo de encuentro. Acá decía tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. ¿Podemos empezar cancelando este término? Si lo paso sumando al otro lado, ¿se me va a cancelar? Entonces ya me queda algo más simple. Acá decía 30 metros, de hecho, perdón. Me quedan solo dos ecuaciones. Me quedan estas dos. Me queda 20 metros igual a velocidad inicial en x por tiempo de encuentro. Y me queda 30 metros igual a velocidad inicial en y por tiempo de encuentro. Una manteca esto. Pero no sé qué es esto. Bueno, sí lo sé. En realidad está acá. Está acá. Entonces hago lugarcito y lo pongo. Hay muchas maneras de resolver a partir de ahora. Podría, por ejemplo, despejar tiempo de encuentro y meterlo acá adentro. Tranquilamente puedo hacer eso. Vamos a reemplazar estos datos por lo que ya sabemos que es. Habíamos dicho que esto era igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y esto era velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Ok? Suponiendo que esto... O sea, hay mil maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer de una manera más o menos rápida. Suponiendo que esta se llama ecuación 1 y ecuación 2, yo voy a plantear dividir la ecuación 2 dividido ecuación 1. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? ¿Y qué significa dividir ecuaciones? Bueno, significa que divido todo contra todo. Esto lo divido, pero al revés, ¿no? Pues estoy haciendo 2 dividido 1, entonces me queda 30 metros dividido 20. Igual, velocidad, todos estos se están multiplicando, por cierto. Velocidad inicial del seno del ángulo por tiempo de encuentro dividido velocidad inicial del coseno del ángulo por tiempo de encuentro.
Evidentemente, ¿qué pasa? Este se me cancela con este se me cancela con este. Esto es un numerito que me va a quedar 1,5. Los metros se me van inclusive. Y esto me queda, fíjense, seno del ángulo sobre coseno del ángulo. ¿Y qué es eso? Es tangente. Es una identidad trigonométrica. Si no lo saben, pueden buscarlo. No pasa nada. Y si no, también lo podrían haber resuelto. Seno sobre coseno es tangente. ¿Ok? Eso es una regla. Me imagino que lo saben, pero bueno, por las dudas. No todos han pasado por análisis matemático. Así que esto, nada, es un recursito para atender a estos casos donde nos quedan estas dos cosas. Podrían haberlo hecho sin tener que pasar por esto, si no me equivoco. Yo lo planteo así pues ya se me hace más sencillo. De nuevo, el despeje de cómo resuelven esto es irrelevante para mí. Lo pueden hacer de 20 otras maneras. Yo tiré por ahí y bueno, esto se pone en la calculadora diciendo tangente a la menos 1 de 1,5 va a ser igual al ángulo. Literalmente, a ver si tengo una calculadora por acá que les pueda mostrar esta magia. 56,30. 56,30, genial. Ahora lo ponemos. Eh, Y es válido, antes de igualar las ecuaciones de posición, hacer directamente la tangente a la menos uno de la componente en X y Y que me dan. tangente a la menos 1 de esto. Claro, porque, o sea, hallar el ángulo digamos, del módulo de velocidad y relaciono los lados. Mm, no lo haría así directo porque puede fallarte alguna cosa. O sea, no siempre va a ser así. Solo para este tipo de ejercicios, ponele. Pero literalmente tiene que ser igual a este. Sería válido, pero tiene que ser igual a ese. Que algo caiga y que algo inicie acá en el cero y que se tengan que chocar. O sea, sería medio memorizarse algún procedimiento que no. Como para algo muy específico. O sea, Eh, cuando me pidan hallar el ángulo y haya un encuentro, no debería aplicarlo, sino igualar las ecuaciones por lo que cambian independientemente del resultado. exacto. Sí, hay que igualarlos. Acá hicimos una igualación, acá hicimos otra. Esto es y el tiempo de encuentro. Bueno, exactamente. O sea, hay que plantear siempre estos tipos de. Cuando estamos hablando de que dos objetos se encuentran, hay que plantear algo así. Che, acá tengo un tiempo donde se encuentran, listo, dale. ¿Y qué implica? Que las posiciones son iguales, de un cuerpo y del otro. En este caso en dos dimensiones, entonces tengo que hacer el doble de cosas. Si era solo en X, ustedes hacían esto nomás, este pasito. Y no tendrían esta cosa, tendrían directamente velocidad en X. O esto no sería incógnita, bueno. No sé, depende del problema. Pero no es válido hacer esto directo, o sea, 1,5 o 30 dividido 20 y la tangente inversa de eso. No es válido eso. Funcionó en este. Bien, ¿y cuánto había dado? 56, coma Sí. 3, 31, digamos, creo que era. Bueno, ahí está. Esta es la respuesta A. A ver, muy complicado. Tiene su cuota de complejidad. Pero más que nada porque se me cuatriplicaron las ecuaciones respecto al que hicimos recién. Nada más. Y bueno, este detallito de los ángulos. Fíjense que quedó relativamente corto. Intentamos que quede. El B dice, si el ángulo es el hallado en A, calcular la altura a la que se produce el impacto. Esto es mucho más sencillo. Pero muchísimo. Podríamos, por ejemplo, qué sé yo.
calcularlo por esta ecuación. Vamos a terminar con el B. El B nos dice, bueno, esto sabemos que es velocidad inicial por el seno del ángulo, que ya lo tenemos. Esto es un número ya. Lo voy a calcular. Velocidad inicial me decían que era 15, creo. Sí, 15. No lo usamos inclusive, ¿vieron? Bueno, es 15. 15 por seno de este ángulo que me dieron, que es 56,31. Bueno, esto da 12,48 metros sobre segundo. Entonces ya tengo mi ecuación horaria. Lo que me están preguntando es, bueno, en ese tiempo de encuentro, ¿dónde está? Para eso estaría bueno hallar el tiempo de encuentro. ¿Sí? El tiempo de encuentro ya sabemos qué significa conceptualmente, pero no el número. No el número. Acá lo podemos hallar, por ejemplo, o acá. Me llevo esta ecuación. Ahí estaba el tiempo de encuentro. ¿Cómo me di cuenta que lo puedo hallar? Y porque me fijo que tengo. Yo sé que esto lo tengo. Y sé que el ángulo también. Entonces, velocidad inicial por coseno del ángulo vale. O mismo uso esta que ya lo calculamos. Esta de abajo. ¿Sí? Repito, estoy tratando de encontrar la altura que tiene la botella o la piedra en el tiempo de encuentro. Entonces voy a intentar hacer esto. Para hacer eso, voy a poner 12,48, que es la velocidad. Ya sabemos que esta es la velocidad inicial en I. ¿Sí? Por tiempo de encuentro menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo de encuentro al cuadrado. Ahora, no sé qué es tiempo de encuentro. Lo averiguo con las ecuaciones de antes que ya lo incluían. Sabiendo que esto ya es 12,48 metros sobre segundo, se me resulta bastante fácil. 30 dividido eso nos da 2,4 segundos. Por lo tanto, haciendo la cuenta completa, en teoría nos da que la altura del tiempo de encuentro es 1,12. Perdón, 1,11. Podríamos poner metros. La posición en X, obviamente, es 20 metros. Ojo, también podría haber averiguado, o sea, sabiendo este dato, podría haber averiguado por acá, o sea, usando esta ecuación o esta. Es lo mismo. Bien. Ya tenemos esto. Calcular a la altura. Fíjense que una vez que hacemos el A, el B es nada. Pero nada. Lo mismo el C. Dibujar en un mismo gráfico la trayectoria de la piedra y la de la botella. Bueno, esto es horripilante. Pero bueno. Lo tendremos que hacer, supongo. Terminamos con eso y listo. Voy a aprovechar las lindas... Porque me dice el gráfico de la trayectoria de la piedra y la botella. Ojo con esto, ¿eh? Me están pidiendo el gráfico de la trayectoria. Esto no es nada fácil. No es nada sencillo. ¿Por qué no es nada sencillo? Primero, la trayectoria de la botella es clara. En este gráfico de X e Y va para acá. Pero el gráfico de la trayectoria de la piedra, ¿cómo lo harían? O sea, no es tan sencillo eso. ¿Cómo haces? No, claro, como tiene dos componentes, no puedo hacer una tabla donde le voy dando valores a t y me da la posición, ¿no? Claro, imagínense que tienen una tabla. Como dice Alejo, tengo... Bueno, vamos, siempre se hace al revés. Vamos a hacerlo acá. Tengo los valores de t y acá tengo los x y los y. Yo le podría inyectar valores de t y yo sé que cada una de estas ecuaciones me va a dar un valor de x y la otra me va a dar un valor de y para algún valor de t. Pero estamos hablando de una parábola, necesitamos más datos. Necesitamos el vértice, necesitamos ver más datos. Por lo que no nos viene tan bien esto así nomás. La Normalmente cuando... cuadrática, ¿Cómo? Sí, como es una parábola, se plantea una cuadrática con los valores que tengo. es una cuadrática, claro. Sí, sí, sí.
Vamos a plantearla, pero no por planteo, sino a deducirla. Esto se hace en el ejercicio también, el último de MRV, si no me equivoco, déjenme que lo muestro. Este de acá, el 10. Bueno, estamos justo ahí, estamos haciendo el 9, el 10 es el último. Acá piden dibujar la trayectoria del ave. ¿Cómo hago la trayectoria del ave o cómo hago esta trayectoria? Muy sencillo. Esto lo voy a dejar así, como incógnitas, para que no nos moleste tanto escribir 28 números. Al final le ponemos los números que ya conocemos cuáles son. Este es este de acá. Y el de X, bueno, no lo averiguamos nunca, pero lo podemos averiguar. Porque ya conocemos el ángulo. Pero la cuestión es, quiero hacer una composición para aquellos que no hayan ido a análisis, para aquellos que hayan ido a análisis, quiero decir, lo que voy a buscar es obtener un I de X. ¿Sí? Una función de X, básicamente. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, planteando esto. O sea, donde va t, acá adentro, meter un t de x. Pero ¿cómo se hace eso en español? Nada, despejo t. O sea, estoy buscando la inversa de esta cosa. Despejo t, porque es una ecuación lineal. O sea, me va a quedar t de x dividido velocidad inicial en x. Esto es tu famoso t de x. Es una función de t en función de x. Si es el tiempo en función de x. Para algún ax, esto me va a dar un tiempo. Es una pavada, es más conceptual esta charlita. Y este t lo me toca adentro y listo, ya está, gané. Tengo y en función de x. ¿Por qué? Porque donde había t, puse td en función de x. Acá me va a quedar x dividido velocidad inicial en x menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá me queda x dividido velocidad inicial en x todo al cuadrado. Y esto sería como el choclo. Fíjense, queda una cuadrática porque acá queda x al cuadrado de alguna manera y acá queda x. Bueno, no nos vamos a complicar mucho la vida. Voy a averiguar estos valores, voy a hacer esta división. Primero quiero averiguar los valores. Esto es 12,48 para velocidad en y. Y velocidad en x es este choclo, que sería 15 por el coseno de 56.31. Esta es velocidad en y y esta es velocidad en x. Los voy a usar para rápidamente con la calculadora averiguar los numeritos que tienen que ir acá. Bien. No va a quedar súper preciso, lo estoy haciendo rápido. Bueno, esto obviamente tiene que dar 1,5. Esto por x. Esto es cuestión matemática de por qué da 1,5. Estamos hablando de que esto es la tangente del ángulo, así que no hacía falta calcularlo. Después, fíjense por qué. Estos dos divididos es igual a la tangente del ángulo. Esto me queda... Wow, me queda un número muy chico. 0,072 por x al cuadrado. Bastante pequeño el número. Bueno, esta sería la parábola. ¿Y por qué la obtuve? Para dibujarla en una graficadora. No para otra cosa. Si no, la dibujábamos cualitativamente. Pero no quería graficarla acá. Ahí está. Voy a agarrar desde el origen. Ahí va. Fíjense que en una graficadora me da esto. ¿Dónde está el vértice? Ustedes lo deben saber sacar, seguramente. También se puede sacar en cuestión temporal. Es cuando la velocidad de ni da 0. Porque fíjense, cuando se para de subir y empieza a bajar, entonces la velocidad tiene que llegar a 0. Si era positiva en i
empieza a ser negativa del lado derecho es porque acá en medio hay un 0. Eso es un teorema matemático directamente. Los de análisis ya lo saben. Bueno, a ver, en resumen, para terminar con esto ya. Este es nuestro gráfico de la piedra, el de la botella. Intuitivamente va a estar acá. De hecho, mucho más lejos. Venían por acá arriba la botella. Fíjense. La botella yo la había hecho en verde. Vamos a terminar de hacer en verde. Fíjense que se intersecan por acá. En 1,11 metros. Justo donde habíamos dicho. Esto es como 1 metro. Y esto está justo arriba de 1 metro. Así que no estábamos mal con las cuentas, en teoría. En teoría, ¿no? Por lo menos el gráfico nos da. Bueno, como ven, o sea, estuvo cerca de no llegar, probablemente, ¿sí? Así que apenas llegó. Hay ejercicios donde llega en este punto, en el último final, lo hacen a propósito, o muy cerquita, y eso confunde mucho a la hora de hacer el gráfico, porque uno espera que se choque, no sé, si empezó a los 30 metros, que se choque, no sé, a los 10 metros, incluso más arriba, que golpees más rápido la piedra. Bueno, se lo voy a pasar esto. Me imagino que hay un montón de dudas. Era de los más difíciles. Agarré el 9 a propósito, porque era el anteúltimo. Vimos qué onda con cómo hacer la trayectoria. Repaso. Despejan la T, lo meten en la ecuación más difícil. En este caso, esta es la cuadrática, esta es la más difícil. Queda algún choclo. Juegan con los números, o sea, terminan de resolver este tema de los números y les va a quedar la cuadrática. Y esto ya saben cómo graficarlo. La otra es la que habían dicho de hacer una tablita y para cada valor de t que pueda agarrar, ir sacando valores de x y de y con estas dos ecuaciones. Eso también puede ser una opción. Cualitativamente siempre el gráfico va a ser algo así, algo medio banana, nunca va a estar a escala. Pero si nos piden graficar, bueno, están esperando que hagan esto. Y otra cosa, en el examen, jamás pongan estas partes. ¿Por qué? Porque no tienen sentido físico. Está bien que matemáticamente esta parábola es infinita, pero mi problema empieza en 0 y termina cuando se chocan en el otro suelo a lo mucho. Incluso pueden terminarlo acá, si quieren. Porque el problema termina ahí, en verdad. Pero no tiene sentido físico que salga de la Tierra, no tiene. Bueno. Voy a empezar con un repaso de MCU, o sea, voy a hacer un descanso de unos 5 minutos. Paro de grabar.